hermanos, 1 Timoteo 1:8 en adelante dice de la siguiente manera: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. En esta mañana continuaremos con el libro que estamos llevando aquí, el estándar, y el capítulo del día de hoy es el capítulo número 18, que dice: la oposición del Nuevo Testamento al abuso de la ley de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, en estos versículos nos dice que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Ahora bien, estas palabras nos muestran que la ley de Dios puede ser usada ilegítimamente, o sea, no legítimamente, sino ilegítimamente. Ahora, ¿qué significa eso? Esto significa que la ley de Dios puede ser abusada, que la ley de Dios puede ser usada de una manera totalmente inadecuada. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos muestra en este versículo 8 que dimos lectura. Dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y luego pasa a decir ¿por qué la ley fue dada? Dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Y luego pasa a decir la clase de personas por las cuales la ley fue dada. Para los que cometen todo este tipo de pecados, el apóstol Pablo dice que la ley fue dada precisamente para evitar que estas personas continúen haciendo lo que están haciendo. Así que voy a leer la introducción y dice de la siguiente manera: tanto el Nuevo Testamento así como la Biblia entera apoyan categóricamente la validez continua de la ley de Dios. El decir esto es simplemente someter nuestros pensamientos al dador mismo de la ley, no es legalismo. Y no obstante, el Nuevo Testamento contiene mensajes que ciertamente parecen tomar una actitud decididamente negativa hacia la ley de Dios. Pablo declara que él es muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Gálatas 2:19. Él dice: no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. Y en otra ocasión: estamos libres de la ley. Romanos 7:6. Para los que creen, nosotros podemos deducir aparentemente el fin de la ley es Cristo. Romanos 10:4. A la luz de tales pasajes, algunos creyentes llegan a la conclusión que promover la ley de Dios como nuestro estándar de moralidad es caer en una esclavitud al legalismo. ¿Cómo puede la aparente ambivalencia de las Escrituras hacia la ley de Dios ser comprendida en una forma que resuelva la contradicción? ¿Cómo puede la Biblia contener dos evaluaciones completamente diferentes de la ley de Dios? Pablo mismo suple la solución al problema aparente cuando él da su conclusión categórica referente a la posición de la ley de Dios para el cristiano de hoy. Él dice: sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, tal como lo vimos en 1 Timoteo 1:8. Es indisputable y bien establecido que la ley es buena en que refleja perfectamente los principios justos de nuestro Dios Santo, el creador de todos los hombres y redentor de su pueblo escogido. Pablo dice que sabemos que la ley es buena. Debiera ser de conocimiento común que se pide de nosotros una actitud positiva y sometimiento hacia la ley de Dios. A la verdad, la ley es buena. El seguirla y apoyar la obediencia a sus dictámenes no se puede desaprobar como malo. La ley de la cual Pablo habla se refiere claramente a los mandamientos del Antiguo Testamento, como lo demuestran las ilustraciones mencionadas en los versículos 9 y 10. Todos saben que estos mandamientos son buenos, tal como lo vemos en Romanos 2, 14,
15 y 7:12. Aún así, Pablo inmediatamente limita su aprobación del carácter bueno de la ley de Dios. Él dice que la ley es buena si uno la usa legítimamente, a saber, cuando la ley se usa según su propia dirección y propósito. Cuando la ley se aplica legítimamente, es una cosa perfectamente buena. Sin embargo, las palabras de Pablo implican que hay un uso ilegítimo de la ley de Dios, un uso que va en contra del carácter e intención de la ley, que hace que la naturaleza buena de la ley sea pervertida en algo malo. Pablo condena indirectamente el abuso de la ley. En este versículo de Romanos capítulo 2, versículo 14 y 15, el apóstol Pablo nos dice que los gentiles no tienen ley. Ahora bien, hermanos, ¿por qué los gentiles no tienen ley? En primer lugar, los gentiles, el apóstol Pablo dice que no tienen ley porque la ley de Dios, los 10 mandamientos, fue dada a un pueblo especial, al pueblo de Israel. Los demás gentiles, Dios les dio también su ley, pero no se las dio en 2 tablas de piedra. El apóstol Pablo dice que la ley de Dios a los gentiles fue puesta en sus corazones. Aunque los gentiles no tenían la ley de Dios en 2 tablas de piedra, aún así, Pablo dice que ellos las tienen escritas los mandamientos de Dios en los corazones de ellos. Por eso dice el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Y luego el 15, mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde? En sus corazones. Mostrando la ley escrita, la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En otras palabras, aunque a Israel se le dio la ley de Dios, los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra, a todo ser humano Dios les ha dado la ley, su ley, escritas en los corazones. Por lo tanto, todo ser humano, como hemos visto el domingo anterior, va a ser juzgado debido a la ley de Dios. Por esa razón, ninguna persona puede decir: yo no conozco la ley de Dios, yo nunca he escuchado la ley de Dios, nunca he escuchado la palabra de Dios, por lo tanto yo no estoy obligado a obedecer a Dios. Porque el apóstol Pablo dice que aún aquellos que no tienen ley en el sentido como lo tienen los judíos, como lo tenemos nosotros los creyentes, aún así los que no conocen la ley de Dios, la conocen porque ha sido escrita en sus corazones y su conciencia los acusa de que están quebrantando los mandamientos de Dios. Por esa razón, cuando encontramos a Pablo diciendo que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, tal como dice Gálatas 2:19, y en Romanos 6:14, él dijo que estamos ahora libres de la ley. Y por ejemplo, en Gálatas 2:19 él dice que estamos muertos para la ley a fin de vivir para Dios. Y en Romanos 6:14 dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en Romanos 7:6 él dice que estamos libres de la ley. Y luego en Romanos 10:4 él dice que el fin de la ley es Cristo. Estos pasajes parecieran contradecir otros versículos que dicen que ahora el creyente, como cuando el apóstol Pablo muestra que la ley de Dios es buena. Sabemos que la ley es santa, justa y buena, el apóstol Pablo dice. Y luego el versículo de Timoteo que leímos, que dice que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Tal pareciera como que hay una contradicción, como que unos versículos nos dicen que no estamos bajo la ley, que la ley ya no debe de ser observada, y otros versículos nos dicen que el apóstol Pablo nos dice que estamos todavía obligados a obedecer la ley de Dios, porque la ley de Dios es santa, justa y buena, y que Cristo no había venido a abrogar la ley sino a cumplirla. Y muchos se preguntan, ¿esta contradicción cómo se resuelve? Bueno, se resuelve de la siguiente manera: cuando entendemos los versículos donde Pablo dice que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Por qué Pablo dijo eso? La respuesta es porque en el primer siglo muchos
estaban atacando a los cristianos diciendo que ellos tenían que circuncidarse, guardar la ley de Moisés y observar todos los rituales y todos los mandamientos ceremoniales o todas las ceremonias de la ley. El apóstol Pablo escribió estos versículos para decir que todo aquel que desea hacer eso, en realidad queda bajo la maldición de Dios. Y él mostró que la justificación y el perdón de nuestros pecados no es por guardar la ley, porque el perdón, hermanos, la verdad es de que una persona no puede ser perdonada por guardar la ley de Dios. Es imposible, no se puede hacer. Así que el Nuevo Testamento se opone al abuso de la ley de Dios. ¿Y cuál es ese abuso? Cuando una persona dice: yo voy a guardar la ley de Dios, y cuando yo guarde la ley de Dios el Señor me va a perdonar, o yo voy a ser salvo por guardar la ley de Dios. Ese es un abuso de la ley de Dios, porque el perdón de nuestros pecados no se obtiene guardando la ley de Dios, no se obtiene obedeciendo los mandamientos de Dios. Es un abuso de esa ley. Por esa razón el apóstol Pablo dice que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Si uno no la usa legítimamente, la ley, hermanos, es mala, se convierte en nuestra enemiga en vez de ser la que nos lleve a Cristo. En Gálatas el apóstol Pablo escribió que la ley es nuestro ayo, la que nos lleva a Cristo. ¿Por qué la ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo? Porque la ley nos muestra nuestra pecaminosidad, la ley nos muestra que somos pecadores y que estamos condenados por la ley. Y hermanos, el problema es de que la ley no puede justificarnos, la ley solamente nos condena. La ley lo único que hace, nos muestra lo que es bueno y lo que es malo, nos muestra nuestro pecado, pero no nos da la fuerza ni el poder para obedecer la ley de Dios, ni para ser perdonados o justificados. Por esa razón, la ley, uno de los propósitos de la ley de Dios es llevarnos a Cristo, llevarnos a la cruz. Y una vez que hemos sido perdonados y en la cruz hemos recibido el perdón de nuestros pecados, entonces ahora sí podemos observar la ley de Dios, podemos deleitarnos en la ley de Dios e intentar obedecerla, porque hemos sido justificados, hemos sido perdonados por la gracia de Dios en Cristo. Solamente así podremos usar la ley legítimamente. De lo contrario, si queremos justificarnos guardando la ley, obedeciendo los mandamientos de Dios, hermanos, estaremos usando la ley de manera ilegítima. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos muestra en algunos versículos en el Nuevo Testamento. Continuamos y en la segunda parte dice: ejemplos de abuso de la ley. Hermanos, los fariseos son un claro ejemplo de ese abuso de la ley de Dios. Ese grupo de personas llamados los fariseos eran un grupo que enseñaba que se debía guardar la ley precisamente para ser justificado, para obtener el favor de Dios. Y todos aquellos que no guardaban supuestamente estrictamente la ley, los fariseos los condenaban, y los fariseos los hacían a un lado. Y hermanos, déjenme decirles que los fariseos no precisamente observaban los 10 mandamientos, los mandamientos de Dios, no. En realidad el grupo de los fariseos, el enfoque que ellos más hacían, o el énfasis que hacían, era los mandamientos extrabíblicos. Se cree que había más de 600 mandamientos que ellos habían hecho. Los rabinos, los maestros judíos, habían puesto más de 600 mandamientos, desde las cosas más insignificantes hasta lo más grande. Y esos mandamientos eran los que ellos ataban al pueblo para que el pueblo los guardara. Por esa razón Jesucristo les dijo: fariseos,
ciegos, guías de ciegos. Ustedes atan cargas al pueblo que ustedes ni siquiera con un dedo las quieren mover, las pueden mover. Ellos mismos, hermanos, quebrantaban los mandamientos de Dios. Hemos visto cómo, por ejemplo, uno de los mandamientos que ellos quebrantaban era el de honrar a los padres. Los fariseos decían: la ofrenda que tú traigas a Dios es más importante el que honres a tus padres con ella. En otras palabras, si el dinero que tú le vas a dar a tus padres para ayudarlos en su vejez, se lo traes a Dios, al servicio de Dios, es mejor, es más aceptable. Eso es lo que ellos llamaban corbán. El corbán era esa ley. El corbán era la ley de: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Y así justificaban, hermanos, el quebrantar el mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y muchos de ellos estaban siguiendo esas tradiciones de los judíos, de los fariseos, de que preferían obedecer la ley del corbán que obedecer el mandamiento de Dios, que decía: honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, era claramente una violación del mandamiento de Dios. Así que este grupo de fariseos, hermanos, estaban usando la ley de manera ilegítima. Estos fariseos era una muestra del uso ilegítimo de la ley. El mismo apóstol Pablo, cuando se les opuso a los fariseos en el primer siglo, él sabía en realidad de qué manera oponérseles, porque él había sido un fariseo. Él había sido una persona instruida en lo más estricto de la ley. Había sido instruido a los pies de un hombre llamado Gamaliel, y por lo tanto era un hombre irreprensible ante los ojos de los demás, porque era una persona muy celosa de su religión, muy celosa. De tal manera, hermanos, tan celosa, que este hombre llegó a perseguir a los cristianos. Llegó a pedir cartas de amparo, y no solamente de amparo, sino cartas de poder, para que en cualquier lugar a donde él llegara, aunque no fuera su ciudad, aunque no fuera el lugar donde él tenía poder, aún así él tuviera la autoridad para llevar a hombres y mujeres a la cárcel. Tenía esas cartas de poder que le autorizaban que él podía actuar como un policía, como un militar, como una persona que podía llevar presos a los cristianos debido a su fe. Incluso el libro de Hechos nos muestra que él estuvo presente cuando Esteban fue apedreado. Él fue uno de los testigos presenciales de la muerte del justo Esteban, y fue quien aceptó y quien estuvo consintiendo en su muerte. Así que, pues prácticamente, hermanos, él fue un participante de la muerte de estos hombres de Dios. En otras palabras, como decimos nosotros al día de hoy, se manchó las manos de sangre. Él experimentó lo que era consentir en la muerte y dar el veredicto de que esa persona tenía que morir, y de manera injusta, porque en realidad no tenía por qué quitarle la vida. Pero ese era el celo, hermanos, del apóstol Pablo. Hasta allá llegaba el celo tan grande de los fariseos, estar dispuestos a matar, con tal de supuestamente preservar la pureza de su religión. A lo largo de la historia, hermanos, se ha dado casos como este. Por ejemplo, podemos ver la historia y darnos cuenta que en los tiempos de la Reforma Protestante, en los años 1500, la Iglesia Católica Romana reaccionó muy duro contra la Reforma, contra los reformadores, de
tal manera que muchos de ellos eran asesinados debido a su fe. Las páginas de la historia están llenas de casos donde todos aquellos que desafiaban la autoridad de Roma y abandonaban la Iglesia Católica Romana eran personas que eran marcadas para la muerte. Eran personas que eran totalmente puestas en la lista negra de las personas que estaban entre las listas de los más buscados. Hoy en día, hermanos, hay una lista del FBI, ¿no es cierto? Los 10 más buscados del FBI. Ahí están los criminales más buscados. Bueno, en aquel tiempo, en la época de los reformadores, no eran los criminales los más buscados, no eran los que mataban, no eran los que robaban, no. Los más buscados eran los líderes reformados que estaban supuestamente envenenando las mentes de las personas. Ellos eran los que estaban en la lista de los más buscados. Hermanos, a veces esto es casi increíble que esto llegara a suceder dentro de las filas de la fe cristiana, ¿no es cierto? Porque uno esperaría que una religión como el islamismo, por ejemplo, persiga y mate a los cristianos. Pero el que personas que se dicen cristianas, como el catolicismo romano, que son catalogados como pertenecientes a la fe cristiana, que ellos persigan y den muerte a otros cristianos, hermanos, eso es algo impensable, y sin embargo sucedió. Es lo mismo en el primer siglo. Los judíos supuestamente tenían la ley de Dios y ellos estaban obligados a obedecer la ley de Dios, y es algo impensable, hermanos, que un pueblo, un grupo de gente como los fariseos, que conocían la ley de Dios y que deberían deleitarse en la ley de Dios, lejos de hacer eso, se deleitaban en matar a otros seres humanos, a cristianos, con el pretexto de estar resguardando y protegiendo su religión, su fe que ellos habían heredado en el Antiguo Testamento. Y así que esto, hermanos, es una clara muestra de cómo la ley puede ser usada de manera ilegítima. Los fariseos usaron la ley de manera ilegítima, dando muerte a los cristianos. En el siglo XV y XVI, el catolicismo romano, hermanos, también usó la ley de manera ilegítima al llevar a la muerte a muchos cristianos. Esto es un uso ilegítimo de la ley de Dios. Así que continuamos, y en la última parte dice la respuesta de Pablo. ¿Cuál es la respuesta de Pablo, hermanos, a esos abusos de la ley de Dios? Así que, ¿cuál es la solución que Pablo da, hermanos? ¿Cuál es la respuesta del apóstol Pablo? Él acusa a los fariseos de haber violado la ley y de estar usando la ley de manera ilegítima. Y la respuesta que Pablo da, hermanos, a los judaizantes en el primer siglo es que aún, dice, nuestro padre Abraham fue justificado por la fe. No fue justificado por guardar la ley. Abraham fue justificado por la fe, y de esa manera el justo por la fe vivirá. Es lo que dice lo que dijo en Romanos 1, capítulo 1, versículo 16. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora, estas palabras, hermanos, del justo por la fe vivirá, él las citó de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Y de esa manera el apóstol Pablo mostró una y otra vez que el evangelio, el perdón de nuestros pecados por medio de la gracia de Dios, es algo que el Antiguo Testamento proclamaba también. El Antiguo Testamento hablaba de la salvación por la gracia de Dios. Vamos a leer, por ejemplo, el Salmo capítulo 143, versículo 2.
y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Génesis capítulo 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Si vamos a Habacuc capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El profeta Habacuc, hermanos, claramente nos muestra, aún en el Antiguo Testamento, que al igual que el patriarca Abraham fue justificado por la fe cuando creyó a Dios, de la misma manera el profeta Habacuc en su capítulo 2 versículo 4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe, por su fe vivirá. Esto nos muestra que ninguna persona podía ser justificada o perdonada guardando la ley. Ninguna persona podía hacer tal cosa. Ninguna persona podía obtener el perdón de sus pecados por guardar la ley de Dios. Y esto se aplica, hermanos, directamente a los fariseos, los cuales ellos trataban de ganar el favor de Dios guardando la ley, obedeciendo los mandamientos de Dios. Pero esa es la respuesta del apóstol Pablo, hermano. La respuesta del apóstol Pablo es de que todo aquel que es justificado solamente por la gracia de Dios. No es justificado por guardar la ley, no es justificado por observar los mandamientos de Dios, sino por la fe en Cristo. Así que la conclusión a la que llega el autor dice de la siguiente manera: como hemos visto, los pasajes en los escritos de Pablo que parecen tomar una actitud negativa hacia la ley de Dios se pueden armonizar correctamente con sus igualmente fuertes aprobaciones de la ley. Se puede distinguir entre muchos otros dos usos de la palabra ley en las epístolas de Pablo. Por ejemplo, el uso revelador de la ley en su declaración de los estándares justos de Dios. En esto la ley es buena. El uso legalista de la ley se refiere al intento de utilizar las obras de la ley como una base para un mérito salvador. Este es un uso ilegítimo de la ley y recibe las más fuertes condenaciones de Pablo. Parafraseando 1 Timoteo 1:8, Pablo dice que nosotros sabemos que la ley, como una revelación de la voluntad inmutable de Dios, es buena, con tal que la usemos legítimamente, como Dios quiere que la usemos, en vez de legalísticamente. Hermanos, el cristiano puede ser culpable de abusar la ley de Dios. ¿Cómo podemos abusar la ley de Dios? ¿De qué manera podemos abusar de la ley de Dios o usarla ilegítimamente? Cuando nosotros creamos que vamos a obtener el perdón de Dios por guardar su ley, por obedecer su ley, no podemos obtener el perdón de Dios ni obtener su perdón, sus beneficios, sus bendiciones, guardando la ley de Dios. Hermanos, no hay manera. La única manera de obtener el perdón de Dios, la misericordia de Dios, es a través de su gracia, a través de venir no para merecer algo, sino porque no merecemos nada, venir con las manos vacías. Esa es la única manera como podemos recibir el perdón de Dios, y al hacerlo estaremos usando la ley de Dios de manera legítima. Pero todo aquel que viene vanagloriándose, con el cuello levantado y diciendo: yo he guardado los mandamientos de Dios, yo he obedecido la ley de Dios, por lo tanto Dios debe perdonarme, está obligado a perdonarme, porque yo merezco ser perdonado. Esa persona está abusando de la ley de Dios. Y hermanos, lo más seguro es que Dios no va a perdonarlo, porque está haciendo un uso ilegítimo de la ley de Dios. La ley de Dios nos muestra nuestro pecado, nos muestra nuestro pecado. La ley de Dios nos conduce a Cristo para ser perdonados por gracia. Pero una vez cuando hemos sido perdonados por gracia, la ley, el evangelio de la gracia de Dios nos manda a la ley de Dios para que
nos sometamos a los mandamientos de Dios y los obedezcamos y vivamos como a Dios le agrada. Hermanos, hay una relación interesante y esa relación tenemos que siempre mantenerla en un balance. Nunca tomar la ley de Dios para justificarnos. Nunca, porque nunca seremos justificados de esa manera. Y siempre entender que este balance debe ser tomado siempre, hermanos, de una manera como la palabra de Dios nos dice, porque podemos estar usando la ley de Dios de manera ilegítima. Así que creo que el tema de hoy fue claro, hermanos. El tema de hoy pudo contestar algunas preguntas. Esas preguntas que a menudo surgen de que ¿por qué el cristiano en el día de hoy puede decir que no está bajo la ley sino bajo la gracia? ¿Por qué? ¿Por qué podemos decir eso? Por la razón de que la única manera de que un pecador pueda ser perdonado es a través de la gracia de Dios, a través de la misericordia de Dios, no a través de guardar los mandamientos de Dios. Pero una vez que ese pecador ha sido perdonado, hermanos, está obligado a obedecer los mandamientos de Dios, a someterse a su ley. Dios no lo deja, hermanos, como decimos nosotros, como burro sin dueño, ¿no es cierto? Los burros sin dueños en nuestros países, hermanos, son burros que andan haciendo desórdenes y desastres, como burros que parecen no tener dueño. Al dueño no le importan y andan sueltos y se meten en todos los campos y todos los cultivos y se suele decir que es un burro sin dueño. Hermanos, Dios no nos deja de esa manera. Él nos perdona, Él nos justifica, pero Él dice: ahora me perteneces, eres mío, y como eres mío, tienes que someterte a mis mandamientos y obedecer mi ley. Estamos obligados a guardar los mandamientos de Dios, hermanos.